¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que los políticos no te escuchan? ¿Te has preguntado por qué las promesas electorales se desvanecen una vez que superamos la cita electoral y no solo se desvanecen, sino que en muchos casos se incumplen de manera descarada? ¿Sabías que un gran porcentaje de la población empieza a pensar que la democracia no funciona y que incluso un porcentaje de los votantes más jóvenes preferirían sistemas más autoritarios en lugar de una democracia? Hace alrededor de un mes, la Demoscópica 40DB publicó una encuesta para la SER y El País llamada El desorden democrático en España, en el que se decía lo siguiente. Alrededor de un 70% de los españoles piensa que la democracia se está deteriorando y más de un 70% piensa que funciona regular o mal. Además, aproximadamente un 25% de los jóvenes entre 18 y 26 años considera que en algunas circunstancias el autoritarismo puede ser preferible al sistema democrático. Esa misma encuesta justifica esta percepción con problemas más concretos como la corrupción, el incumplimiento de promesas electorales, la falta de igualdad ante la ley y la falta de transparencia de los poderes públicos. Independientemente de la credibilidad que le queráis dar a esta encuesta, creo que es un hecho público y notorio que la sociedad española cada día está más cansada y decepcionada con la política, con los políticos y con las instituciones en España. Y el problema es que no aciertan a ver cuál es el problema de fondo, por qué está fallando, qué está fallando. Y es precisamente eso, el no saber qué está fallando, lo que les lleva a pensar que incluso un sistema autoritario podría ser mejor que la democracia. Para pensar eso, realmente lo que ocurre es que estás perdido y no sabes cómo solucionar los problemas que, por otra parte, percibes. Si eres una de esas personas, si tú también piensas que la democracia no funciona y que en determinadas circunstancias podría estar bien tener un sistema más autoritario, espero que en este vídeo vayas a aprender un par de cosas y que al final del vídeo quizás cambies de opinión. Empezamos. Antes de empezar, permíteme que te recuerde que si te gusta el contenido que hago, si te gusta la política, no olvides darle a me gusta, no olvides suscribirte al canal, no te cuesta nada y a mí me ayudas a que YouTube haga más visible el contenido que hago a otros usuarios. También, si este contenido en concreto te ha interesado, puedes compartirlo con algún amigo, con conocidos y comentar el vídeo y responderé a cualquier duda que tengas al respecto. Dicho esto, empezamos. Y para empezar, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la democracia. Y para ello, pues empecemos por el origen etimológico. Demos, pueblo, cracia, poder. Básicamente, en esencia, significa el poder del pueblo. Y para entender esto incluso dentro de un contexto más amplio, pues hablemos de las formas de gobierno, porque la democracia no es más que una forma de gobierno más. Si atendemos a la clasificación aristotélica, estamos ante tres posibilidades. Tenemos tres posibles formas de gobierno, en esencia, tres grandes grupos. La tiranía o la monarquía, en la que todo el poder está en manos de una persona, la aristocracia o la oligarquía, que son formas de gobierno en las que el poder está en mano de unos pocos, unas pocas personas, y por último tendríamos la democracia o la demagogia, en los que el poder está en manos de la mayoría. Y dependiendo para qué se use, son formas de gobierno virtuosas o degeneradas. Pero quedemos con con esa categorización. El poder en uno, monarquía, tiranía, el poder en muchos, perdón, el poder en unos poquitos o el poder en la mayoría. Por lo tanto, en una democracia, el poder político, debería estar en manos de la mayoría, del pueblo, del demos. Esto, que tiene su origen en la Grecia clásica, en ese contexto, en el contexto de la Grecia clásica, se hacía mediante una democracia directa. Es decir, todos los ciudadanos que tenían derecho a voto podían participar en la asamblea, votar en la asamblea y tomar parte en las decisiones que afectaban a todos, que afectaban a la cosa pública. Eso tenía sentido y era una fórmula que funcionó bien en comunidades relativamente pequeñas. Cuando la sociedad se estableció en comunidades mucho mayores, con millones de habitantes, en la democracia directa, sinceramente, no funcionaba. Y como no funcionaba, se desarrolló una vertiente de la democracia, que es la democracia representativa, en la que ese pueblo mantiene todavía el poder político, pero simplemente no lo ejecuta, no lo ejerce de manera directa, sino que nombra a un representante
cada pequeño grupo de población nombra a su representante y ese representante o la unión de todos esos representantes serían los que en práctica deliberarían y tomarían decisiones, harían las leyes y controlarían al gobierno. Pero cada uno de esos representantes debe responder frente al grupo de ciudadanos que lo escogió como su representante. Eso es la democracia representativa. Y ese es, en principio, la forma de gobierno que se supone, nos están diciendo continuamente, tenemos hoy en España. En esa democracia representativa, los ciudadanos cedemos todo nuestro poder político en unos representantes. Y al ceder todo ese poder político, tenemos el riesgo de que el poder, luego, el poder que hemos cedido, se use en contra de nosotros mismos. Por eso, en la democracia representativa, cuando ya no puedes ejercer tú el poder de manera directa, sino que se lo cedes a otro, ese sistema prevé que deban existir herramientas para controlar al poder, para que una vez cedido el poder no se pueda utilizar en contra de los ciudadanos. Y en esas herramientas, o entre esas herramientas para poder controlar el poder político, encontramos la separación, clásica separación de poderes, encontramos la capacidad de revocar a tu representante, encontramos diferentes herramientas. Quedaos con la idea de que tú cedes poder, pero mientras cedes poder, te debes guardar determinadas maneras para recuperar el poder en caso de que el representante o la clase política empiece a usarlo de manera contraria a tus intereses. Como decíamos en el vídeo donde presentábamos la representación política, y os dejo por aquí el enlace para que lo podáis ver, la representación política la tenemos que entender como un vínculo legal entre el diputado y los electores, el grupo de ciudadanos que ha elegido a esa persona como su representante. Es un contrato de representación, un contrato en el que yo, que soy una de las partes contratantes, es decir, el grupo de ciudadanos que elige al representado, debemos tener herramientas para poder quitarle, para poder desposeerle del poder que le hemos otorgado. Es un contrato, de verdad, visualizadlo como un contrato que tú, ciudadano, debes tener con tu representante para no perder de manera completa y absoluta el control del poder que le has cedido. Creo que a estas alturas todos podréis ya intuir que lo que tenemos en España no funciona exactamente así. Y no funciona exactamente así por un motivo. Y ese motivo os lo explica Pablo Iglesias muy bien. Vamos a verlo. Voy a decir algo que es poco popular. En términos legales, claro que no se les puede quitar el escaño, pero a mí me parece un escándalo. A pesar de que a la gente le parece muchas veces estupendo que alguien diga, no, mira, un diputado, su dignidad. ¿Pero qué dignidad? Utiliza la palabra conciencia. La gente, ni conciencia ni leche, claro, la gente vota a los partidos. Si usted quiere hacer con su voto lo que quiere hacer en conciencia, entonces no se meta en un partido. Si usted se mete en un partido y va en la lista de un partido, y gracias a que usted va en la lista de un partido, usted sale elegido diputado, usted hace lo que diga el partido. Y si no, pues móntese usted su partido unipersonal y haga lo que le dé la gana. Sé que esto no es popular, pero en la democracia nuestra, que tiene un montón de defectos, se supone que la gente vota a los partidos políticos. Y cuando vota a los partidos políticos, no los vota para que los partidos, cuando están en el Congreso de los Diputados, tengan 15, 30, 40 o 46 voluntades diferentes, sino para que el partido decida qué hace con todos esos diputados. Por lo tanto, a mí me parece impresentable que alguien que se ha presentado por la lista de un partido diga, no, yo ya no respondo a la disciplina del partido, yo respondo solamente a mi pueblo. Es impresentable. Como bien ha explicado Pablo, los diputados en España deben obedecer a su partido y no a los ciudadanos, no al pueblo, ¿eh? No se os ocurra pensar que vais a convertiros en representantes del pueblo. Estáis aquí porque formáis parte de un partido y la disciplina del partido es inevitable. Tenéis que hacer lo que os diga el partido. El partido controla todos vuestros votos. Esto, que ha definido Pablo de manera fantástica y que no es exclusivo de Pablo ni de Podemos. Si os dais cuenta, en este vídeo teníamos a una representante del PSOE, Carmen Calvo, que daba enérgicamente la razón a Pablo en el argumento que estaba esgrimiendo. Bien, ¿qué es lo que tenemos, por tanto? Pues lo que tenemos es algo que se llama partitocracia. Una partitocracia es un régimen político en el que todo ese poder que nos pertenecía a los ciudadanos, lo hemos dejado en manos de los partidos políticos, porque son los partidos los que tienen el control absoluto sobre lo que votan o la actividad del diputado. Los diputados no piensan, los diputados no legislan, los diputados son meramente empleados a sueldo del partido que hacen aquello que se les dice. Esta es la realidad. Son marionetas, son peones. Son marionetas muy caras, debo decir. Son marionetas
que hacen que el Congreso se convierta en un teatro muy caro, probablemente el teatro más caro de España, porque realmente todo lo que ocurre ahí se sabe a priori, porque se vota en bloque. Sabes que un determinado partido votará en bloque sí o no a una determinada ley y lo que sabes es que esas negociaciones, si las hay fuera del Congreso entre partidos y que una persona por cada partido es capaz de negociar lo que van a votar los 150, 170 o 200 diputados de su partido. Y esto que os digo no es exclusivo, como os decía, de un partido. Todos los partidos funcionan así. Pero, ¿cuál es el origen de la partitocracia? ¿En qué momento empezamos los ciudadanos a perder el control sobre el poder político? Pues nos tenemos que remontar a alrededor de unos 100 años. En los años 20 del siglo pasado se empezaron a abrir paso en los diferentes sistemas políticos europeos algo que los terminó de matar, que fue el sistema proporcional. Mediante el sistema proporcional, y hablo de una ley electoral, mediante ese sistema electoral lo que ocurría es que se elegían, aunque veremos que efectivamente no se eligen, diputados en grandes circunscripciones de manera proporcional al voto en esa circunscripción. Y de esa manera, lo que ocurre es que se rompe el vínculo entre representado y representante. Porque ya no es un grupo pequeño de población que elige a sus representantes, sino que es un gran grupo de población, e incluso en ocasiones con una única circunscripción para todo el país, los que en masa eligen a una serie de diputados. Y ya no hay vínculo directo, ya no hay manera de controlar a quién es tu diputado. Se eligen proporcionalmente. Y en ese momento son los partidos políticos los que se erigen en dominadores del poder político, porque son ellos quienes deciden quién va en sus listas y segundo, porque tienen capacidad coercitiva frente a ese diputado una vez que ya ha sido elegido. Conclusión, los partidos, a partir de los años 20, tienen todo el poder político. Los ciudadanos nos convertimos en un mero canal que además mediante la propaganda es fácilmente influenciable para votar en base a criterios como miedo, emoción o afinidad ideológica, pero alejándonos de nuestras necesidades reales. Precisamente esto, la combinación de propaganda para votar por miedo y voto masivo por ley proporcional, por ley electoral proporcional, esa combinación de factores fue lo que posibilitó que precisamente en ese periodo entre guerras, en los años 20 del siglo pasado, movimientos totalitarios, el fascismo, se aupara al poder en países como Alemania o Italia. Os podéis imaginar lo peligroso que es tener un sistema político, un sistema electoral como ese, con esas características, en un periodo de grandes crisis, en un periodo de guerra, en un periodo en el que la sociedad acumula un gran descontento. Pues ese es el sistema que hoy aún tenemos en Europa y estamos en medio de un proceso de catarsis, un proceso de cambio en el que tanto económicamente como a nivel bélico se vienen cosas y tener un sistema como este en una sociedad polarizada y con miedo es extremadamente peligroso. Estos sistemas que dieron lugar a los fascismos, que más tarde darían lugar a la Segunda Guerra Mundial en Europa, fueron reintroducidos en los países vencidos, en los países de la Unión Europea, en la reconstrucción. ¿Y esto por qué ocurre así? Pues en este caso el motivo fue más una cuestión práctica y la decisión fundamentalmente vino por parte de los generales americanos que tenían que identificar a contrapartes, a interlocutores en los gobiernos europeos para poder canalizar la ayuda y para poder organizar la reconstrucción de Europa. En un sistema democrático en el que el poder está disgregado en centenares de diputados, hubiera sido muy difícil, muy laborioso establecer esa interlocución, esa negociación con los representantes de los países de una manera ágil. Y, debido a la urgencia de la situación, tomaron la decisión de volver a implementar los sistemas proporcionales. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento hay 2, 3, 4 partidos políticos y eso hace que a los generales, a los representantes de Estados Unidos, hablando con el líder de cada uno de esos 2 o 3 partidos, tenían un interlocutor válido. Esas 2 o 3 personas tenían el poder absoluto de lo que ocurría o no ocurría en esos países. Y eso, que es una aberración desde el punto de vista democrático, resultó o resultaba muy útil en aquel momento. Este fue el motivo principal por el que a finales de los años 40 se restablecieron los sistemas electorales proporcionales en Europa. En España, sin embargo, en España se introdujo este mismo sistema electoral proporcional mucho más tarde y no era necesario. Digamos que en el caso de español
no se justificaba, no es que se justificase en los años 40 en el resto de Europa por las consecuencias que ha tenido posteriormente, pero es que en el caso español se justificaba aún menos que en el año 77-78, tras la muerte de Franco y en la transición, se usara este sistema. Si se usó, fue exclusivamente por interés de los partidos, que tenían miedo a no tener la cuota de poder que ambicionaban o que deseaban en unas elecciones mayoritarias, en unas elecciones en las que cada distrito, en pequeños distritos, pudieran y debieran votar a su representante, a una persona. Eso, en ese momento, desconocían qué resultado podía dar y por ese miedo al resultado que pudiera darse de ese tipo de elecciones, dijeron, oye, sistema proporcional y al final de aquí saldrá que tú tienes un 20, tú tienes un 15, tú tienes un 10% de los votos y eso me dará una cierta cuota de poder y con esa cuota de poder yo puedo tener contentos a mis bases o puedo tener contento a una serie de grupitos de poder internamente dentro de mi partido y así tiramos para adelante. Fue una decisión irresponsable y desde luego contraria a los intereses del pueblo, pero muy interesante, muy favorable a las élites políticas que condujeron ese periodo histórico en España, la transición. Llegados a este punto, tengo que hacer también una aclaración muy importante. La partitocracia no es democracia degenerada, no es una degeneración de la democracia. La partitocracia es el sistema que tenemos en España porque la propia constitución que tenemos es partitocrática. La partitocracia se funda con la Constitución porque el sistema electoral proporcional forma parte de esa Constitución, porque los partidos son el canal necesario para ejercer la política en este país. Es por eso que no es que tuviéramos democracia en los años 70 y se haya degenerado porque una serie de personas corruptas hayan llegado a ocupar el poder. No, en España, desde el día 1, tras la transición, lo que tenemos es un sistema gobernado por los partidos políticos, una partitocracia. Y la única manera para poder quitarnos de encima a este sistema partitocrático es quitarnos de encima esta constitución que instaura la partitocracia como sistema de gobierno. Y debemos forzar una nueva constitución en la que eliminemos todo factor ideológico, eliminemos la ley electoral proporcional y nos centremos exclusivamente en definir cuáles deben ser esas barreras, esas herramientas para que garanticemos que el poder político que tenemos los ciudadanos y que recuperaremos, que conquistaremos en algún momento, cuando lo cedamos al político, este no puede utilizar nuestra contra. Y para ello, pues ya sabéis, la separación de poderes en origen, el cargo revocable, el diputado con cargo revocable para que le podamos quitar ese poder cuando sea necesario, la justicia total y absolutamente independiente de los poderes políticos, tanto de ejecutivo como del legislativo y por supuesto de poderes económicos. Estas y muchas otras que tendrán que venir son las herramientas que tendremos que guardarnos para que en una auténtica democracia el pueblo mantenga el poder incluso cuando lo cede a sus representantes. A estas alturas probablemente ya hayas entendido que lo que pasa en España no es que la democracia no funcione, sencillamente es que nunca hemos vivido lo que es una democracia real. Desde el principio de nuestros días, y yo me incluyo porque nací en el año 80, solo he vivido en un sistema en el que el pueblo, los ciudadanos, no tenemos ningún poder. No es que la democracia no funcione, es que no sé lo que es la democracia. Lo sé, porque lo he estudiado, pero no lo he vivido. Ahora bien, si tienes dudas, lo que voy a hacer a continuación es darte 3 claves, 3 preguntas súper sencillas para que puedas por ti mismo entender si lo que estás viviendo es una democracia o una partitocracia. En primer lugar, lo que te diría es, ¿puedes elegir a tu representante? Y por tu representante me refiero a con nombre y apellidos a la persona que representa a tu circunscripción. Si la respuesta es no, si votas a grandes listas en circunscripciones muy, muy grandes y luego se distribuyen de manera proporcional, entonces claramente estamos encaminados a vivir en una partitocracia. La segunda pregunta que te haría es, ¿tienes poder sobre tu diputado? Y para eso, evidentemente, la respuesta a la primera debería ser que sí tienes diputado personal. Pero bueno, asumiendo incluso que lo tuvieras, ¿tienes tú poder sobre ese diputado? ¿O es el partido el que tiene poder de coerción sobre el diputado? ¿Puedes revocar su cargo? ¿O es el partido el que puede disponer de su voto, disponer de su sillón? Si sientes que, bueno, no solo lo sientes, es que es una cuestión práctica, si no tienes herramientas prácticas, operativas, que te permitan tener poder sobre el diputado, y sin embargo el partido sí que tiene de alguna manera, mediante algún mecanismo, poder sobre los diputados, entonces estamos en una partitocracia. Y por último, la tercera pregunta es sutil,
pero es muy importante. Y digo que es sutil porque igual es más difícil entender dónde está aquí la perversión, pero lo explico. La perversión es, ¿están los partidos financiados por el Estado? ¿Reciben subvenciones públicas los partidos? Si es que sí, entonces se han convertido ya en herramientas del Estado y estás en una partitocracia. ¿Y por qué es esto importante? Porque los partidos políticos deberían ser herramientas de la sociedad civil. Y una vez que están financiados por el Estado, se han desgajado de la sociedad civil, se han ido, los han arrancado de la sociedad civil y se han instaurado en el Estado, que es aquello que deberíamos estar controlando. Para que el partido realmente consiga sus fines originarios, no debe salir de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque debe estar allí donde están aquellas personas a las que debe proteger. Si está en el Estado, si vive del Estado, si se financia con el Estado, protegerá al Estado, protegerá al status quo, no a sus ciudadanos. Si vive de los ciudadanos, si se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, sabrá a quién debe defender. Los partidos políticos deben pertenecer a la sociedad civil, nunca debieron salir de ahí. Eso es crítico. Si en tu país, si en tu sistema político los partidos están financiados por el Estado, estás en una partitocracia. Espero que este vídeo te haya servido para entender algo mejor las diferencias entre democracia y partitocracia y para entender mejor si tú estás viviendo en una partitocracia o en una democracia. En caso de que pensaras que las democracias no funcionan y que quizás sería mejor probar con sistemas más autoritarios, espero que si eras uno de esos, hoy te haya venido la curiosidad de que quizás en lugar de buscar la solución en sistemas más autoritarios, lo que habría que buscar es una solución en un sistema que realmente te dé poder a ti, una democracia real. Dicho esto, muchas gracias por estar ahí. Si has aguantado hasta el final del vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal, comparte, comenta, os leo y os respondo a todos. Y sin más, salud y libertad política para todos.